presente año ha planificado una serie de acciones de intercambio con el objetivo de fortalecer este espacio y generar ámbitos de reflexión y diálogo con diferentes actores e instituciones. Como introducción, bueno, comentar un poco lo que ha sido la llegada del COVID-19 y bueno, y que las medidas para su contención tuvieron un fuerte impacto en el mercado laboral en los países latinoamericanos, sobre todo, lo que ha profundizado la desigualdad reinante. Las poblaciones más vulnerables, con niveles relativamente bajos de educación formal y con relaciones laborales precarias, son las más afectadas. También los cambios en el propio mercado de trabajo han generado la ampliación de esta brecha. ¿Qué políticas y acciones tienen previstas implementar para fortalecer a las poblaciones más vulnerables? ¿Qué competencias y habilidades habría que trabajar con las poblaciones vulnerables que posibiliten su incorporación al mercado de trabajo actual? ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad civil organizada en la construcción de esos trayectos? Para dar respuesta a estas y otras preguntas, nos acompañan y aprovechamos para saludarlos y agradecerles su presencia Diego Pailos, integrante del Grupo Educación y Trabajo ANON, Luisa Rodríguez, directora nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Pupo, director de INEFOP por OPP, Tamara Paseiro, directora de Políticas Sociales de la Intendencia en la Administración Carolina Cose, o sea, futura directora de Políticas Sociales de la Intendencia, y Julio Calzada, director actual de Políticas Sociales durante la administración de Daniel Martínez. Bueno, para dar inicio al intercambio, cada expositor tendrá 10 minutos con una opción de 5 minutos más y al finalizar las exposiciones abriremos una ronda de preguntas. A quienes quieran ya ir formulando alguna pregunta o alguna cuestión, ya los invitamos a hacerlo en el chat y bueno, vamos a estar dando lectura en la última media hora del encuentro. Bueno, para dar inicio, escuchamos a Diego Pailos de ANON, quien va a hacer una pequeña introducción al tema. Gracias. Está silenciado, Diego. Bien, ahí va, sí, me habían silenciado. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la presentación. Tal como plantea Pedro, la idea es poder dar una breve introducción al tema y ser como esa presentación para luego dar paso a las presentaciones de los invitados, a cual también agradecemos su presencia, tanto a Pablo, a Luisa, como a Julio, como a Tamara. En esta breve presentación intentaré compartir algunas de las reflexiones y discusiones e ideas fuerza que venimos desarrollando y transitando en el Grupo de Educación y Trabajo y que motivan la realización de este segundo conversatorio respecto a la temática de educación y trabajo. A los efectos de ordenar estos aportes, en primer lugar, como introducción, compartiré algunas reflexiones desde el lugar de la sociedad civil, en relaciones a las acciones de incidencia, en sus dimensiones políticas y técnicas, y posibles aportes en la reflexión de estos temas. Luego, en un segundo momento, presentaré una breve caracterización de qué entendemos por poblaciones vulnerables, esto que señalaba Pedro, qué características están presentando el mercado de trabajo, y cómo se da la relación entre las poblaciones vulnerables y el mercado de trabajo en el contexto actual de emergencia sanitaria a partir del COVID-19. Y por último, la idea es poder compartir algunas pistas sobre políticas públicas y qué políticas públicas que se deben desarrollar para atender la situación de estos colectivos vulnerables y qué características deben de tener desde un enfoque de derechos para atender las características de la población vulnerable y de las necesidades del mercado de trabajo. Bien, antes de comenzar, vale aclarar que en realidad también esta presentación está basada en lo que es el concepto de trabajo decente, y también se encuentra con los aportes y el paraguas, por así decirlo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el número 1, el 4, el 5, el 8 y el 10, que son los vinculados a poner fin a la pobreza, a generar educación inclusiva de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, a la igualdad entre géneros y a reducir la brecha de desigualdad. Bien, ¿por qué sociedad civil promoviendo la discusión y la reflexión de estos temas? En un inicio nos parece interesante poder compartir una premisa que valga la redundancia, compartimos con todas las organizaciones socias que integramos la plataforma, o al menos el Grupo de Educación y Trabajo,
y con las cuales tenemos un recorrido en común. Esta premisa establece que la integración al mundo del trabajo y el acceso a la educación son las vías privilegiadas de inclusión social. Es así que nuestro foco está puesto en el aporte que podemos realizar hacia las políticas públicas, haciendo hincapié en esas oportunidades para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que principalmente están en situación de vulneración de derechos. Este posicionamiento está basado en el carácter necesario de proyectar una visión de país que oriente nuestras expectativas y que nos permita construir una nueva agenda y su correspondiente estrategia para alcanzar los desafíos que se puedan identificar. Implica seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, con mayor y mejor distribución de la riqueza y que ofrezca oportunidades para las actuales y para las futuras generaciones, desarrollando así y que puedan desarrollando así su máximo potencial. Esa también es como parte del posicionamiento que nos gustaría como compartir en el día de hoy. Como aspecto intrínseco a la sociedad civil, están presentes las acciones de incidencia. Es por eso que, tal como señalaba Pedro al inicio, nos interesa construir estos espacios de diálogo, estos espacios de debate que ayuden a identificar esos desafíos que antes mencionaba, que también nos permita transitar las tensiones en la discusión de la misma, cada uno de su rol, y también el entendido que ese intercambio, esa discusión y ese proceso de procesar las tensiones, también va a permitir enriquecer y ampliar la mejor adecuación de las respuestas que las poblaciones vulnerables requieren en estos momentos. Bien, entrando un poco más al tema del conversatorio, poblaciones vulnerables, mercado de trabajo y contexto de emergencia sanitaria a partir del COVID, nos gustaría como compartir qué entendemos por poblaciones vulnerables en relación al mercado de trabajo. Entendemos que la población vulnerable son todos aquellos grupos o colectivos que presentan restricciones en el acceso al mercado de trabajo, y como tal, y como señalábamos al inicio, eso es una de las principales vías de inclusión social. Entonces, al verse afectado o al presentar esas restricciones, también ven afectado el ejercicio de sus derechos. Desde las distintas socias que integramos la plataforma, venimos desarrollando acciones junto con distintos colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al mercado de trabajo. Tales son personas jóvenes, personas en situación de discapacidad, mujeres, población afrodescendiente, migrantes, población trans, entre otros colectivos, y a su vez también estos colectivos presentan que al analizar su situación a la interna, la situación de desempleo o de precariedad laboral es mayor que el promedio de la población en general. También nos gustaría señalar que estas vulnerabilidades también están asociadas, no todas, pero en su gran mayoría, a situaciones de pobreza y a trayectorias educativas que presentan rezagos. Entonces, es así que en los grupos señalados también encontramos dificultades en el acceso o en los vínculos con los sistemas educativos de formación profesional. Tal como señalábamos, estos grupos vulnerables, esta población vulnerable, presenta diferentes interseccionalidades que hacen necesario instalar la necesidad de un variado repertorio de políticas públicas. Desde las socias y desde el recorrido común acumulado entre nosotras, de las organizaciones, podemos identificar que son necesarias desde las experiencias de trabajo protegido hasta los procesos de formación profesional, pero también es necesario estos mismos pensarlo en clave de trayectorias y en una oferta de itinerarios. Un segundo punto es cómo se está presentando el mercado de trabajo. El mercado de trabajo en los últimos años está presentando otro tipo de requerimientos para el acceso al mismo. Venimos siendo testigos de la automatización de tareas a través de la mayor presencia de la tecnología en algunos puestos de trabajo, de procesos de robotización, que hacen que esos puestos de trabajo ya no sean requeridos y se generen otros nuevos. Esto también trae aparejado algunos desafíos y algunas tensiones para los sistemas de formación profesional, para los sistemas de capacitación, para los sistemas de educación. Entendemos que el dar respuesta a este tipo de situaciones
es un desafío de responsabilidades compartidas entre los distintos organismos públicos estatales. Entendemos que no hay un organismo exclusivo que pueda dar respuesta a todos este tipo de situaciones en función de la variedad de situaciones de vulnerabilidad que estamos encontrando. Es un desafío de responsabilidades compartidas y no de responsabilidades exclusivas. Es por eso la importancia, y subrayamos aquí también, de la articulación institucional, que dé posibilidad también a la idea que mencionábamos anteriormente de que las personas puedan construir itinerarios y trayectorias de formación. ¿Qué nos ha traído la pandemia? ¿Qué nos ha traído la emergencia sanitaria a partir del COVID-19? Es una crisis compleja en la cual se han mostrado debilidades y fragilidades que se han intensificado la desigualdad, el desempleo, y que ha mermado el acceso a la educación, principalmente en jóvenes y adolescentes. Tal como decía un compañero del grupo, lo que nos muestra es que estas fragilidades son muy robustas, pero ahora nos encontramos en un contexto más restrictivo, con un mayor número de personas en seguro de desempleo, con una contracción de la economía, y también como forma de que la crisis está golpeando a los más vulnerables. Muestra de ello también es el aumento de los índices de pobreza en nuestro país. Siguiendo un documento de la CEPAL, lo que plantea es que, y eso lo vamos a retomar más adelante en las características, las pistas para las políticas públicas, la ecuación de que si se da un deterioro en el mercado laboral, si se da un menor crecimiento económico, si se da una reducción de los gastos sociales, es muy posible que familias que estaban en esa situación, como planteaba Pedro, de inestabilidad o de informalidad, puedan caer y volver a la situación de pobreza. También podemos pensar en cómo afrontar estos desafíos. Estos desafíos también pueden permitir como generar una oportunidad para que nuevos pactos se construyan y que incluyan al Estado fortalecido en el desarrollo de políticas públicas y que tengan como centro del desarrollo de esas políticas a las personas. Como decíamos, también las crisis generan oportunidades y en ese sentido la idea también es, ante nuevos datos que emergen, es poder también reflexionar sobre los criterios de análisis que establecemos sobre ellos. Por eso es importante también integrar la visión de la innovación en pos de la inclusión social de estos colectivos vulnerables. El gran desafío, entendemos desde el grupo, es combinar la posibilidad de operar sobre la emergencia, pero también con la posibilidad de un desarrollo posterior. Allí está la pertinencia de desarrollar políticas activas para la inserción al mercado de trabajo, como forma de superar estos aspectos críticos que hemos señalado. Vamos, en el otro tema es, ¿por qué la sociedad civil realiza propuestas sobre políticas públicas? Entendemos que el desafío común entre el Estado y la sociedad es trabajar unidos por un mismo objetivo, que es la mejora de la calidad de la población. En el entendido que las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades. Específicamente, en este campo de lo educativo laboral y de la relación de las poblaciones vulnerables con el mercado de trabajo, en el diseño y la implementación de las políticas públicas pueden y deben intervenir distintos actores, tanto organizaciones de la sociedad civil, entidades privadas y los organismos gubernamentales. Esto es una de las principales características que este campo de las políticas públicas vinculadas a la educación y trabajo deben de tener. Garantizar la atención y la resolución de los problemas propios de las comunidades es responsabilidad fundamental del Estado, pero no solo responsabilidad del Estado. La sociedad civil desempeña un papel fundamental en la articulación e intervención sobre estas temáticas, como contraparte del Estado, como un ámbito alternativo y complementario. Esta idea refuerza la idea inicial, que traíamos de poder establecer y promover estos espacios de diálogo que nos permitan principalmente enriquecer el debate para adecuar las propuestas hacia las poblaciones vulnerables. Con respecto a la población en situación de vulnerabilidad en el mercado de trabajo, desde las políticas públicas
se han venido desarrollando algunas experiencias, pero también queda por recorrer para poder dar cuenta y dar respuesta, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad estructural. Allí encontramos una certeza, que es que las políticas públicas fragmentadas no dan una respuesta integral a las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. Es allí que encontramos en el enfoque de derechos una guía, una orientación en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas en el campo del desarrollo. El enfoque de derecho lo que nos brinda es la necesidad de respuestas integrales, de la interdependencia, a partir de la noción de la interdependencia entre los derechos. No podemos entender los derechos civiles y políticos sin mirarlos a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales, y viceversa. Si nos centramos en el derecho vinculados al trabajo, esto es claramente visible en esta interrelación. Cuando nos encontramos frente a situaciones de poblaciones vulnerables, también encontramos cómo algunos aspectos principalmente, pensando en un ejemplo de mujeres con hijos a cargo, también necesitan determinados soportes, o las políticas vinculadas al cuidado también son fundamental para fortalecer la inserción de los colectivos vulnerables al mercado. ¿A qué nos remite esta idea de la interdependencia de derechos? Nos remite al concepto de políticas integradas, y que deben de traducirse en estrategias, planes y programas que deben de llevarse a cabo. Es así que desde las políticas públicas se deben sostener e incrementar itinerarios o rutas para la población en situación de vulnerabilidad, que contribuyan a que las personas puedan construir sus trayectorias educativas laborales. Para lograr una estrategia integral e integradora, es necesario dar un paso más: proponer un itinerario integrado desde las políticas públicas, dando respuesta a la problemática social más compleja que deben afrontar, y revirtiendo o pudiendo dejar de lado la noción de políticas fragmentadas. Como veníamos diciendo, el escenario actual nos marca algunas preocupaciones. El impacto de la pandemia ha tenido fuertes consecuencias en lo que es, por ejemplo, la inserción educativa en adolescentes y jóvenes. Es por eso que, como decía Pedro, la idea es poder traducir estas preocupaciones en lo que puedan dinamizar los invitados, y en ese sentido es una preocupación de poder generar una reflexión acerca de lo que vendrá, como decíamos anteriormente, de cómo combinar operar en la emergencia, pero también con una mirada de desarrollo posterior. En ese sentido, un ejemplo solamente, también dar cuenta de que tenemos una población ávida de poder formarse y capacitarse. Un ejemplo de ello es en este año algunas socias han desarrollado algunas propuestas de capacitación vinculadas a INEFOP, y en ese sentido se han visto desbordadas a partir de la cantidad de inscripciones que han recibido, pudiendo quizás desarrollar, teniendo la posibilidad de desarrollar un curso, pero teniendo población inscrita para desarrollar de 10 a 15 cursos. También debemos poder integrar las preguntas sobre qué competencias y habilidades habría que trabajar con las poblaciones vulnerables que posibiliten su incorporación al mercado de trabajo actual. Otro aspecto principal, y que también se ha reforzado en el contexto de la pandemia, es el tema de las nuevas tecnologías de virtualidad. Estas nuevas tecnologías y la virtualidad son herramientas que están transformando el acceso al mercado de trabajo. Pero, ¿qué sucede con las poblaciones vulnerables? ¿Cómo se visualiza esta realidad en las poblaciones que no pueden acceder a las nuevas tecnologías? Otro tema es los temas asociados a la segregación territorial. ¿Existe una relación entre la territorialidad y la vulnerabilidad? ¿Se visualiza un aumento de procesos de vulneración entre los habitantes del interior del país, las zonas rurales y las urbanizadas? Hay aspectos en común, hay aspectos diferenciales. Las políticas públicas deben de tener en cuenta estas particularidades. ¿Qué soluciones se piensan para el interior y el mundo rural? En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, ¿cómo se visualiza la articulación desde las políticas públicas de tal manera que se generen trayectorias educativas inclusivas? Y por último, bueno, poder dar cuenta, como terminaba de decir Pedro, también
como este es un ámbito de un conversatorio y del intercambio, también alimentar la discusión de cuál debería ser el rol de la sociedad civil organizada en la construcción de estos proyectos. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de la presentación y agradecerle nuevamente a los invitados el tiempo que van a disponer para compartir con nosotros. Bien, muchas gracias, Diego. Ahora vamos a escuchar a Luisa Rodríguez, que es la Directora Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Adelante, Luisa. Luisa. Si no, capaz que empezamos con Pablo, que ya lo tenemos allí en pantalla. Pablo Pupo, director del INEFOP por la OPP. No hay problema, mientras esperamos a Luisa. Yo había preparado un lindo PowerPoint, pero no lo puedo compartir ahora, así que será para otra ocasión. Lo podés enviar igual y nosotros Bueno, está perfecto, sí. Hacemos eso. Estaba escuchando lo de Diego con mucha atención. Obviamente no es una cosa, todo este tema de vulnerabilidad no es muy nuevo. Yo no soy sociólogo, soy economista de profesión, pero me acuerdo que por el 2014 más o menos se hablaba de que, y acá lo tengo y lo voy a decir textualmente para no decirlo mal, que el mapa actual de la estructura social uruguaya muestra no una sólida y amplia clase media homogénea, sino dos segmentos, el medio y el alto, similares, relativamente homogéneos en términos de logros y que muestran una relativa estabilidad y solidez en momentos de crisis económica, y en sus inmediaciones un importante segmento de población vulnerable cuyos individuos y hogares salieron de la pobreza medida a través del ingreso, pero cuyos logros muestran extrema fragilidad con débil resistencia a episodios de shock económico y gran heterogeneidad. El shock nos vino, estamos a jueves 5 y tenemos viernes 13. El viernes 13, o sea, dentro de una semana vamos a estar cumpliendo 8 meses de declarada la emergencia sanitaria en este país. Y el tiempo nos va para adelante. Tenemos una nueva normalidad, como se dice, y todos, yo que sé, de alguna manera u otra, añoramos esta vieja normalidad. No podemos dejar encarar un futuro sin tener en cuenta algún aprendizaje que nos va a dejar este 2020. Al menos en INEFOP, por lo pronto, o en la visión de este director, no los podemos obviar. Entonces, bien, ¿cómo definimos a las poblaciones vulnerables? Buscando encontré a Nora Krichevsky, que decía que el término vulnerabilidad era mucho más amplio que el término de pobreza, porque abarca una mayor cantidad de inseguridades, aunque incluye, obviamente, a la pobreza y la exclusión. La vulnerabilidad es la propensión a sufrir daño ante la presencia de una determinada fuerza o energía potencialmente destructiva. Es la incapacidad para absorber los efectos de un determinado cambio y para adaptarse a esas modificaciones. Entonces sí, vulnerabilidad no significa pobreza, pero van de la mano. Los dos son conceptos amplios, multidimensionales, y los cuales podríamos estar, no sé, todo el día o todo este conversatorio discutiendo cómo definirlo, cómo acotarlo y obviamente cómo medirlos. Pero en aras de, vamos a hacer un uso eficiente de esta atención y este tiempo que tengo, yo voy a adoptar una definición más pragmática. INEFOP administra el Fondo de Reconversión Laboral. Es un fondo que se nutre entre algo que está a medio camino entre una tasa y un impuesto, al que aportan trabajadores, empresarios, Estado, pero más allá de quién aporte, el hecho generador es el salario, por lo cual, y en el rol que se me convoca hoy, el concepto de vulnerabilidad que voy a usar es uno que ya utilizamos en INEFOP, que es la vulnerabilidad frente a la desocupación. Entonces, en este concepto de vulnerabilidad frente a la desocupación, tenemos que tener en cuenta, obviamente, la perspectiva de género, la perspectiva etaria, la perspectiva étnica racial y la perspectiva territorial. Más allá de algunas otras más, como dijo Pedro, se me fue el nombre, como dijo Diego recién,
perspectiva de la discapacidad y todo eso. En estas 4 perspectivas que yo nombré, nosotros tenemos programas para todos hoy. En el tema de la perspectiva de género, tenemos un proyecto que se enfoca a mujeres de 18 años en todo el país, desempleadas o con escasas trayectorias. Aquí es donde priorizamos un poco algún cupo para el programa de mujeres. También proponemos, y estamos trabajando, y creo que ANONG está colaborando con todo esto, algunas líneas de trabajo con mujeres de 29 a 55 años, desvinculadas del empleo formal. Otra línea con mujeres mayores de 18 y menores de 29 con hijos a cargo, con escasa trayectoria laboral, en situación de desempleo. Las mujeres de 40 años que se desvincularon y no recibieron capacitaciones ni formales ni no formales por un periodo de 2 años, y algunas que, bueno, que están transitando o han transitado por situaciones de violencia basada en género. Y por último, mujeres con intenciones de generar un emprendimiento. La perspectiva etaria la tenemos ahora con un proyecto para jóvenes vulnerables, y estamos trabajando en un segundo llamado. La perspectiva étnica racial, tenemos un programa que estamos trabajando sobre el BID, y la perspectiva territorial, obviamente, lo estamos trabajando con un llamado, más allá del tema de los comités departamentales, y algún convenio que recientemente firmamos con el SUL. Tenemos un proyecto aprobado para trabajadores rurales en todo el país. Esto es hoy, esto es lo que tenemos ahora. Lamento que no tengo cómo mostrarle. La DINAE me prestó, me dio en primicia en realidad, un modelo conceptual que está bastante interesante y trabaja con esta lógica moderna que se utilizan ahora para las cifras del COVID, con la metodología del semáforo, donde nos muestra 11 sectores, desde la producción agropecuaria, el comercio, la construcción, hasta las actividades de los hogares en calidad de empleadores, que es básicamente el servicio doméstico. Nos muestra la importancia estratégica que tiene, PBI, cantidad de ocupados y sobreasalariados privados, la cantidad de pymes, cuál es la tendencia que viene realizando, el nivel educativo, la informalidad, la proporción de mujeres, la proporción de jóvenes y la proporción de personas mayores de 45 años que laburan en ese sector, y el efecto COVID, medido por el riesgo de automatización que tienen y las solicitudes de seguro de desempleo. Para dar, ya que no lo podemos ver, en producción agropecuaria tuvo 8.000 solicitudes de seguro de desempleo, está completamente verde. La informática y la comunicación, 4.000 solicitudes de seguro de desempleo, verde también. Y al revés, la industria manufacturera y el comercio, 51.000 y 47.000 solicitudes de seguro de desempleo en rojo en estos momentos. Después, obviamente que se los hago llegar de alguna manera para que lo vean, pero no es un dato menor, la verdad que es un trabajo muy, muy interesante, y quiero agradecer a Daniel Pérez, que es el director nacional de empleo, que me lo dio en forma de primicia. Y está bien, yo entiendo que en INEFOP, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, tenemos que hablar a veces a cortísimo plazo, pero también tenemos que ver a futuro. Tenemos una automatización que no es un riesgo que va a venir. La automatización está pasando. Sobre todo lo que es de las tareas repetitivas es una realidad. Hay un trabajo nuevo del Banco Mundial que dice, se llama, lo tengo por acá, se llama, se me fue. Algo de, justo a tiempo, se llama, envejecimiento, cambio tecnológico, habilidades y regulaciones laborales en Uruguay que se viene. Es un trabajo muy interesante y dice algo que tiene mucha razón y con lo que yo estoy muy de acuerdo, que Uruguay tiene que sacar el suficiente provecho al cambio tecnológico que está ocurriendo y la dinámica demográfica que nosotros tenemos. Somos un país envejecido de toda la vida, ya hace, por lo cual tenemos que brindar a los actuales y futuros trabajadores las habilidades relevantes para las tareas y empleo del futuro. El primer desafío, dice el Banco Mundial,
es reformular los sistemas educativos para enfocarlos en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales fundacionales que permitan a los trabajadores adaptarse a los nuevos escenarios que proponen los cambios tecnológicos. El segundo desafío es diseñar programas de entrenamiento y capacitación durante toda la vida laboral de los trabajadores activos, promovidos y financiados tanto por el sector público como el privado. Estamos en una oportunidad única en ese sentido. No sabemos cuáles son los trabajos del futuro, pero lo que sí sabemos es qué habilidades o con qué habilidades se van a tener que empezar a trabajar. Entonces, y acá quiero traer un poco, nosotros estamos obviamente, yo ingresé el 1 de abril de INEFOP, y estamos en el marco de la nueva planificación estratégica definiendo nuestros objetivos estratégicos. Y uno de esos objetivos estratégicos es el promover la capacidad de aprendizaje permanente con foco en competencias transversales a fin de mantener actualizadas las calificaciones laborales de las personas para facilitar la movilidad ocupacional en el cambiante mercado de trabajo. No empezamos de cero, y INEFOP ya había trabajado en el marco del Nodo Uruguay de la Red Latinoamericana de Gestión de Personas por Competencias, en un conjunto de competencias consideradas claves para la cultura del trabajo y del desarrollo del país, que derivó en un proyecto que tenemos ahora dentro de la Gerencia de Empleo, que es un proyecto que se llama Templar, que es diseñado, liderado y gestionado por INEFOP, que data de octubre del 2018, con el objetivo de mejorar las capacidades de la fuerza productiva, impactando en su empleabilidad y en la productividad empresarial. Son 10 competencias: adaptación a contextos cambiantes y exigentes, aprendizaje continuo, comunicación, cuidar de sí mismo, de los demás y del entorno, liderazgo participativo, la orientación a la innovación, la orientación a los resultados, la orientación al cliente-servicio, la resiliencia, si será importante en poblaciones vulnerables la resiliencia, y el trabajo en equipo colaborativo. Entonces, más allá de cómo se trabaja, que es por niveles, donde cada nivel es acumulativo del segundo, entonces el nivel 5 es, el nivel 1 es un nivel más rudimentario, el nivel 5 ya tiene trabajos en grupos y liderar grupos, la responsabilidad sobre los resultados organizacionales, incluso la responsabilidad presupuestal. Más allá de eso, es un proyecto que es muy interesante, con el que nosotros, o por lo menos dentro de esta planificación estratégica del INEFOP, va a tener un rol protagonista. Y está bien, porque tenemos que educar para el futuro. Obviamente, a veces cuando uno está pensando en poblaciones vulnerables, es muy complicado decir, bueno, pienso a largo plazo, pero también tenemos que pensar a largo plazo. Lo mismo con las nuevas tecnologías y la virtualidad, que obviamente están cambiando lo que es el acceso al mercado de trabajo. Hay procesos que sí, que se aceleraron con la pandemia. Obviamente que van a tener una cantidad de errores, porque todas las aceleraciones, todas las pruebas pilotos tienen errores. Nosotros ingresamos, yo dije, el 1 de abril, hicimos una especie de ideas innovadoras para ver un poco cómo veía la gente que trabaja acá, y que están algunos hace más de 10 años trabajando acá, cómo veían, bueno, cuál es lo que debería hacer esta institución, el INEFOP, para seguir un camino de innovación. Todo el mundo nos decía, tener una plataforma y particularmente tener Ceibal. En plena pandemia tuvimos la alianza con Coursera, eso nos dio una respuesta rápida, pertinente y de calidad para ciertos públicos, no necesariamente vulnerables, pero nos dio una salida. La alianza que hicimos con INEFOP, INEFOP Eidos Microsoft, que es el proyecto de habilidades digitales para la empleabilidad, y que aspiramos obviamente a capacitar más de 10.000 personas, nos está dando insumos importantes para trabajar. Bueno, obviamente el tema del plan Ceibal, estamos trabajando en un programa de transformación digital para una estrategia de formación profesional. No nos podemos dar el lujo nuevamente a resetear el 2020, decir, bueno, apareció la vacuna, volvemos a una vieja normalidad, donde acá el INEFOP
lo digital era casi un tabú. Hay muchísimo camino, muchísimas experiencias interesantes para transitar. Se me ocurre apoyar con la sociedad civil, apoyar algunas trayectorias digitales con el acompañamiento, una complementariedad de formación con estrategias domésticas. No es fácil, obviamente que no es fácil, no es la panacea, pero es un camino que no podemos descartar. Mire, les cuento una experiencia personal, tratando de no ser referencial, y ya termino. El domingo 23 de octubre pasado me entrevistó El País con un proyecto que está trabajando de periodismo de soluciones, y que, al margen de lo que puedo haber declarado yo en eso, la nota comienza con una historia que es Costuras del Norte, y les voy a leer, que lo tengo por acá. Era más fácil cuando tenía el PowerPoint, pero bueno. En la ciudad de Tacuarembó, Andrea Olivera reparte su tiempo entre el cuidado de sus hijas, la costura y las reuniones por Zoom. Antes de la pandemia estudiaba corte y confección en la UTU, pero no pudo retomar las clases presenciales porque no tiene con quién dejar a las niñas que no asisten regularmente a la escuela. Olivera va todos los martes y jueves al Centro de Competitividad Empresarial de Tacuarembó, donde los prestan una computadora con internet para encontrarse con sus socias. Dice que ella sola no hubiera logrado nada, no nos conocemos entre todas, pero aprendimos a trabajar juntos. Se puede, no es tan fácil, esto es muy sincero también el artículo que yo estoy leyendo, dice, es una historia de éxito, pero es casi la única. Nosotros obviamente en el tema de mujeres nos está costando, el programa de mujeres vulnerables nos está costando bastante el tema de solamente la virtualidad, pero bueno, esta historia de Costura del Norte, el martes me junto y me dijeron, me comunicó alguien, no recuerdo quién fue, que después de eso, obviamente, tuvieron una visibilidad bárbara, se han encargado 10.000 tapabocas, una empresa internacional. O sea, ya redondeo, sí, ya termino. Se puede, no nos podemos tampoco decir, no, bueno, estamos trabajando con poblaciones vulnerables, lo virtual no puede tocar. Capaz que un híbrido, alguna cosa, pero no nos podemos cerrar a eso. Por último, y esto es un mensaje que quiero darle a NOG y a todos, es una institución de segundo piso como el INEFOP, necesita, ¿no? Y a todas las entidades de capacitación, porque los considera socios estratégicos. Desde nuestra asunción, nosotros hemos encarado una relación basada en el respeto mutuo con un fuerte componente de diálogo. Obviamente algún chisporroteo hubo, pero muy basado en el respeto por el trabajo de quienes conocen lo que están haciendo y dan lo mejor de sí. Una muestra que estamos trabajando, obviamente, en los términos de referencia a este nuevo proyecto de mujeres, que van a estar no más de 15 días, si todo sigue por los carriles normales, y le estamos trasladando un poco a este llamado de los insumos y aprendizajes de las intervenciones virtuales y semipresenciales de este segundo semestre para nuevos dispositivos que estos colectivos del Uruguay post-pandemia necesitan. Por eso que decía que los aprendizajes tenemos que incorporarlos para seguir avanzando hacia una oferta que nos dé nuevos contenidos y nuevas metodologías. Voy a frenar por acá. No fui tan breve como pensaba. Les agradezco nuevamente a NON por la oportunidad y quedo a las órdenes para lo que quieran formularme de preguntas. Bien, gracias Pablo. Si ya tenemos alguna pregunta que después te vamos a referenciar en relación a si tienen programas para mujeres con discapacidad. Pero eso dejamos para segunda parte. Bueno, muchas gracias a Pablo, director de INEFOP. Le damos la palabra ahora a Luisa Rodríguez, directora nacional de promoción sociocultural del MIDES. Adelante, Luisa. Bueno, buenos días a todos. Un gusto escucharlos y también estar participando de este encuentro. Estoy en este momento en Salto, en un pequeño depósito de la oficina territorial de MIDES. Yo estoy a cargo de la Dirección de Promoción Sociocultural. Ya aprovecho para presentarme. Nuestra dirección tiene 3 divisiones que trabajan de manera integrada a partir de esta nueva conformación. Tiene la división de trabajo promovido, que es un poco lo que nos trae y nos vincula con ANON a partir del programa Uruguay Trabaja. También tiene el programa Uruguay Clasifica, que también es un programa referido a trabajo protegido. Tenemos la división socioeducativa, que es una división que está también
trabajando fuertemente en uno de los conceptos que hablaba hoy Diego, que tiene que ver con la educación, obviamente, con que la educación es un pilar fundamental de integración social y es uno de los objetivos fundamentales de Mides, evidentemente, trabajar con aquellas poblaciones que han estado o están desvinculadas de alguna manera, tanto de la educación como del trabajo, o de la integración, digamos así. Y entonces el área socioeducativa trabaja fuertemente con la ANEP y también fuera de la ANEP, sobre todo con las personas que ya están desvinculadas del sistema, y estamos generando ahora algunas alternativas de trabajo común entre la división de trabajo protegido, que refiere al otro componente del que hablaba Diego hoy temprano, de integración, y la educación. Así que estamos a partir de hace unos meses trabajando en esta coordinación también con la ANEP fuertemente. Y la otra división que atraviesa, podríamos decir, a todo el MIDES, pero puntualmente nuestra división, que está trabajando fuertemente con poblaciones, es la División de Derechos Humanos, que tiene 3 departamentos: el Departamento de Afrodescendientes, el Departamento de Migrantes y el Departamento de Diversidad Sexual, que se ha enfocado mucho en la población trans, que dentro de las poblaciones de diversidad sexual son los más vulnerados, podríamos decir. Así que los programas y tanto la Ley Integral para Personas Trans como las acciones que se han llevado adelante a nivel de integración social están en su mayoría referidas a esta población. Quería un poco enmarcarles, bueno, de qué se trata nuestra dirección también para lo que intuyo seguramente seguiremos trabajando juntos y también, bueno, poder referenciarnos adecuadamente, ¿no? en relación a lo que cada uno, o a los roles que cada uno tiene. En relación a lo que nos convoca hoy, bueno, comentarles también básicamente que las acciones afirmativas a las cuales nos están obligando las leyes que por suerte existen para que se cumplan estas posibilidades de integración, tanto la población trans como la población afro están siendo particularmente atendidas y consideradas en los cupos del programa Uruguay Trabaja, que me gustaría ahora en breve enmarcárselos, pero en definitiva estas acciones afirmativas están en nuestro programa priorizadas, evidentemente, además de personas con discapacidad. Este año estamos incluyendo algunas alternativas también con migrantes, que son poblaciones que todavía no tienen un programa nacional o no tenemos definida, y estamos en ese trabajo de definir un plan nacional para migrantes, pero sí sabemos que en su mayoría son menores de 18 y mujeres, así que son poblaciones evidentemente particularmente vulnerables, y bueno, estamos pensando en algunas políticas para eso. Y este año ha sido un año evidentemente particular para todos, y estos programas, sobre todo los de integración laboral, el programa Uruguay Trabaja en concreto, ha visto dificultades para ponerse en marcha. Recién ahora estamos recibiendo de vuelta administrativamente, digamos así, la posibilidad de ponerlo en marcha con las organizaciones sociales que estaba previsto, así que se ha puesto en marcha la brevedad, pero la pandemia ha generado evidentemente algunas dificultades, tanto para tareas operativas como para también otro tipo de aglomeraciones, etcétera, que ha hecho que el programa tenga que repensarse y reconsiderarse en algunos aspectos, y eso también ha atrasado bastante. En segundo lugar, o en primer lugar, antes que nada, quisiera decirles que no creo que pueda abordar todas las preguntas que están en las guías, digamos, de nuestra exposición. Me voy a enfocar particularmente en este programa que creo que es el que nos convoca como Mides a esta charla, que tiene que ver con Uruguay Trabaja, ¿no? Nuestro programa es un programa que hablamos muchas veces con Vivian, que está ahí, y con los equipos técnicos es un nombre que no le hace justicia al programa, porque el programa Uruguay Trabaja desvía la atención de la gente que los ve en la calle, pero también de las autoridades y de las otras instituciones que trabajan, incluso hacia adentro de Mides, con otras direcciones. Se piensa que es un programa de trabajo, y no lo es. Es un programa de integración social que tiene por lo menos 3 componentes más, además del laboral, tan importantes como la posibilidad de tener una experiencia de trabajo, que es lo que es, una experiencia pedagógica de trabajo, podríamos decir, que es poder aprender en este periodo de tiempo las cuestiones vinculadas al trabajo, llegar en hora, o estar aseado. Implica tener una tarea y una obligación, que es lo que en definitiva
refiere al trabajo, ¿no? Entonces, los otros 3 componentes, y ahora escuchándolo a Pablo, también creo que hay muchísimas cosas en común y estamos trabajando fuertemente con INEFOP. Las otras 3 patas tienen que ver con la capacitación y con la educación, que creemos que son 2 componentes fundamentales para lograr la integración, no solamente nosotros, el mundo entero lo sabe, pero en definitiva son 2 patas muy importantes que el programa tiene, porque sabemos que para conseguir trabajos dignos, un poco lo que estaba hablando Diego también temprano, y para pensar en posibilidades reales de inserción laboral, si no tenemos un acompañamiento de capacitación en tareas o en la educación mismo, tenemos números que indican, por ejemplo, que hace 2 años, 300 personas de las que participaron de Uruguay Trabaja tuvieron que terminar la escuela como primer paso, o sea que eran personas que ni siquiera habían terminado la primaria, por lo cual personas que sin terminar primaria es muy difícil imaginar que puedan insertarse en el mercado laboral de una manera digna o que tengan por pronto algunas alternativas para después que termine el programa. Y las capacitaciones, que son en general capacitaciones para el trabajo, son donde hemos trabajado fuertemente con INEFOP y estamos ahora en un plan, en un convenio macro, digamos así, marco, que refiere en particular a Uruguay Trabaja y que tiene que ver justamente con que este programa tiene todo el know-how de hacer el acompañamiento de estas personas que están por fuera del sistema o que tienen dificultades serias para emplearse. Entonces, el órgano rector de estas políticas de empleabilidad y de trabajo y de capacitación para el trabajo tiene que ver con INEFOP, y por eso ya se estaba trabajando fuertemente con INEFOP. En este caso estamos intentando que haya de por medio una intención, podemos decir así, política definida para lograr capacitaciones a esta población, que los que logran ser sorteados y participar del programa tienen un acompañamiento fuerte social, por lo cual les da los propios medios, digamos así, sí, a través del acompañamiento, lograr acompañar un proceso de estos, ¿no? Y la cuarta pata es el tema de salud, que tiene que ver con salud bucal y salud ocular, y básicamente sabemos que hay muchas de estas personas que no consiguen trabajo porque no tienen su dentadura completa, por ejemplo, o porque no ven o no pueden aprender porque no tienen una buena visión, no pueden integrarse directamente al mundo de trabajo por eso, por lo cual este componente también estamos trabajando ahora de manera coordinada con ACE para intentar que exista un mecanismo de salud bucal para las poblaciones que atiende Mides, no solo Uruguay Trabaja, sino todos los programas de Mides, y es un componente fundamental también para la integración, que no siempre se considera y que creo que es fundamental, evidentemente, tanto para socializar como para ingresar al mundo del trabajo. Esto es un poco... Quería comentar sobre Uruguay Trabaja, y en tercer lugar, hay algunas cuestiones en la revisión de este programa, y estamos en estuvimos en estos días reuniones con ANOM también, contándoles un poco esto de que estamos pensando y repensando el programa en 2 o 3 aspectos. Uno tiene que ver con la focalización, y el otro tiene que ver con lograr mejor empleabilidad, podríamos decir así. El programa es muy amplio, es un programa que pensamos este año va a tener una población objetivo de 100.000 personas, que serían personas mayores de 18 que tienen un periodo extenso de inactividad laboral, o sea, desocupación, y personas con índices críticos de pobreza. Entonces, pensamos que este año vamos a tener unas 100.000 personas que van a estar en esa situación, y el programa tiene 3.000 cupos. El año pasado se inscribieron 40.000 personas, imaginamos que este año va a ser bastante más grande esa inscripción, ya lo vimos el otro día con Yo Estudio y Trabajo, hay muchísima demanda para la atención del Estado en esos aspectos. Entonces, como les decía, estamos pensando en un programa que dentro de esta población que les mencionaba podemos tener un chico de 18 años, podemos tener una mujer de 55 en situación de violencia, por ejemplo, y en fin, lo que se imaginan que podamos tener en todo lo que implica el margen que les acabo de contar. Entonces estamos pensando en que los resultados del programa, que consideramos que podrían ser mejores, sobre todo imaginando que esta población, después que pase por el programa, pueda estar en el mercado de trabajo, o al menos un porcentaje alto de estas personas puedan haber insertado en el mercado de trabajo. Estamos trabajando fuertemente con la Dirección Nacional de Empleo para intentar, como decía, focalizar mejor la población, las tareas operativas que realizan estas personas, las capacitaciones que reciben estas personas, estén mejor
mejor focalizadas. Y para eso estamos imaginando especializar el programa o focalizar el programa en algunas poblaciones específicas, como puede ser, por ejemplo, las mujeres, un poco lo que hablaba también recién Pablo y que ya se está trabajando porque sabemos las brechas que tenemos en ese aspecto, ¿no? Entonces, estamos trabajando fuertemente en la focalización para lograr mejores resultados, sobre todo referidos a la empleabilidad, y por eso también estamos revisando tanto las tareas operativas que se realizan, que no sé si todos los que están hoy escuchando, pero lo saben, en general son tareas de mantenimiento edilicio en instituciones públicas, que es muy bueno, pero en general la empleabilidad o la posibilidad de que las personas se reinserten en el mercado de trabajo, sobre todo mujeres, que son la mayoría del programa, luego de estar trabajando sobre todo en tareas de albañilería, se les dificulta más. Tenemos estudios que nos están diciendo esto hace un buen tiempo. Bueno, estamos pensando para el 2021 considerar armar algunos modelos posibles de Uruguay Trabaja con tareas operativas que el propio programa establece, y la otra pata tiene que ver con quién te está esperando después, y eso tiene que ver con básicamente estar conectado en el mundo de la oferta, con el mundo de la demanda, con el mundo del empleo, el mundo del trabajo, sobre todo con los operadores privados, que creemos que tiene que ver, y ahí es donde estamos trabajando con la Dirección Nacional de Empleo, encontrar algunos mecanismos que le faciliten a las personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad y que han pasado particularmente por este programa, puedan tener alguna otra alternativa, no sé si protegida, pero por lo menos sí cuidada, de su continuidad en la trayectoria laboral. Entonces, un poco, no sé si he sido clara, he ido un poco para adelante y para atrás, pero espero que haya sido un poco claro por dónde va nuestro pienso en relación a este programa y cuáles son nuestras expectativas sobre él, porque evidentemente es uno de los programas más importantes que tenemos como institución y como ministerio, sobre todo considerando que es uno de los programas que enseñan a pescar, como habitualmente se dice, por lo cual queremos que evidentemente tenga mejores resultados, considerando como buen resultado el hecho de que pueda insertarse posterior al programa. Hay muy buenos resultados en el programa en sí mismo, como por ejemplo el cierre de ciclos educativos que les comentaba, o durante el periodo de trabajo que participan del programa, estas personas tienen muy buenas experiencias, por lo cual esos resultados son buenos, o lo de la salud bucal que les comentaba, pero nos está faltando la pata del después, es decir, del impacto del programa, y creemos que para eso tenemos que generar nuevos enlaces, tanto con INEFOP, como les comentaba, con la Dirección Nacional de Empleo, las leyes de empleo para jóvenes, o para las empresas que pueden ver favorecido eso. Por eso estamos, de alguna manera, en este pienso, vamos a tener unos meses para este rediseño, y por supuesto estamos invitando, ayer estuvimos en esta reunión con ANON en estos días, justamente diciendo esto, ¿no? El repienso de estos programas que son tan abarcativos y tan importantes para la población vulnerable, tienen que ser pensados en conjunto y no solamente de puertas adentro, por lo cual, por eso lo estoy ahora exponiendo también, diciéndoles cuáles son nuestras expectativas sobre el programa, y bueno, creo que por aquí voy a quedar, no sé si voy muy lejos de tiempo, pero bueno, por ahí va, había las preguntas. Lo otro que quiero decir, y es una pequeña mala educación, pero bueno, decirles que está Vivian acá, que es la directora de la División de Trabajo Promovido. Como estoy en Salto, les dije, y tenemos una agenda bastante intensa aquí, creo que no voy a poder quedarme hasta las horas de las preguntas, no es por sacarle el cuerpo a las preguntas, sino estoy, por supuesto, abierta y a la orden para lo que sea, pero bueno, tengo una agenda acá intensa en Salto, pues voy a Paysandú y andamos un poco en esta recorrida, así que les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo, y estoy a las órdenes, por supuesto. Va a quedar Vivian digamos, como para esas referencias posteriores. Bien, muchas gracias, Luisa. Luisa Rodríguez, directora nacional de promoción sociocultural del MIDES. Ahora le damos la palabra a Tamara Paseiro, directora de políticas sociales de la Intendencia, a partir de diciembre de este año. Bienvenida, Tamara, te damos la palabra. Hola, bueno, hola a todos. Sí, primero agradecerle a Julio que nos convocó también para participar de esta instancia, y por supuesto ANON. Nosotros, aclarar primero que en realidad le voy a dar la palabra a Julio, porque bueno, nosotros recién estamos, como ustedes saben, iniciando este periodo de transición.
Por tanto, estamos como aterrizando y conversando con cada una de las áreas y quienes vienen trabajando, que son los que le han dado forma a este proyecto, digamos, ¿no? Lo que sí me parece como importante resaltar es que, bueno, primero que comparto las definiciones que planteaba Diego al inicio, y que, bueno, que justamente el programa de esta nueva administración en lo referente a estas poblaciones, justamente tiene en cuenta el contexto social y la emergencia sanitaria que está viviendo y la situación económica del país, ¿verdad? Entonces, en base a eso, bueno, fue que se diseñó este plan básico para la ciudadanía, un plan de emergencia que justamente tiene 5 ejes transversales que justamente apunta, bueno, al trabajo, a la vivienda y al barrio en su conjunto. Tiene un eje de apoyo también alimentario. Apunta también a seguir fortaleciendo todo el trabajo en la igualdad de género y darle también un apoyo al área de continuar con el trabajo y apoyo al área de salud también, ¿no? Priorizando justamente a los sectores más vulnerables, digamos, ¿no? Bueno, que están en esto que mencionaba también Diego, por eso en las mujeres con hijos a cargo, en las personas, bueno, que han perdido sus redes en este tiempo, ¿no? Y trabajadores y trabajadoras que están desocupadas. Apuntando también a los jóvenes, en el componente justamente de trabajo, se apunta a un proyecto también, a un plan de Yo Estudio y Trabajo, ¿no? Que vaya, que se trabaje con la universidad también, con UDELAR y, bueno, y con la UTU, y apuntar justamente a dar sostén al desempleo juvenil también, ¿no? Bueno, yo le doy la palabra a Julio, pero bueno, como que me parecía como importante el mencionar que estamos como alineados en este trabajo que se viene desarrollando, y como que este programa, que como decía al principio, se plantea esta nueva administración, va justamente en esta línea, ¿no? Y en esto tener el concepto de, bueno, de este plan de emergencia, pero también con una mirada a la continuidad, ¿no? Bueno, hay que, o sea, es necesario apoyar en lo inmediato, digamos, ¿no? Pero también de cara a la sostenibilidad de estos procesos, ¿no? Bueno. Bien, bueno, gracias Tamara Paseiro, directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo a partir de diciembre. Le vamos a dar la palabra a Julio Calzada, actual director de Políticas Sociales de la Intendencia. También recordarles que están abierto el espacio de preguntas. Si surgen algunas preguntas, alguna cuestión que se quiera plantear, a través del chat recogeremos las preguntas. Así que bienvenido Julio, adelante. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación, pero como bien decía Tamara, ella en 20 días va a ser la nueva directora y yo en 20 días voy a ser el ex director. Entonces, lo pertinente era que compartiéramos un poco esta mesa. Gracias por la invitación y, bueno, buenos días a todas, a todos. Yo creo que lo primero es que las preguntas y el tema, en realidad, daría para dar cuenta de un seminario de 6 meses, no de una presentación de 15 minutos. Entonces, son muchas cosas para responder. Yo me voy a intentar centrar en algunas con las que hemos enfocado un poco. Se me está botando la batería. Está arriba de la mesa ahí. Con lo que hemos trabajado con los parámetros que hemos trabajado en estos 5 años y con las perspectivas que hemos trabajado a partir de la crisis, ¿no? Lo primero que me parece importante es, y en función de lo que ustedes plantean ahí, 3 ejes que me parecen claves, ¿no? Que es la concepción de las poblaciones vulnerables o la vulnerabilidad, que yo creo que es importante
para poder definir después globalmente cuáles son las eventuales propuestas que se pueden hacer. No se trata solo de poblaciones vulnerables, que lo son, sino que se trata en general de poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Vulnerabilizadas por diferentes efectores de políticas a lo largo de sus vidas, ¿no? Muchas veces el hablar de poblaciones vulnerables y no de poblaciones vulnerabilizadas lleva a que en ciertas situaciones y con ciertos sectores de estas poblaciones vulnerables, entre comillas, pasen de ser víctimas a ser victimarios de ciertas situaciones. Claramente me parece que este es un problema con las personas en situación de calle, que vaya si son poblaciones vulnerables y si son largamente poblaciones vulnerabilizadas. El otro tema que está planteado es el tema del empleo, ¿no? Y el otro tema es el de la pandemia. Yo voy a pensar un poco ahora, conjuntamente con ustedes, el tema de la pandemia. Hay una crisis sanitaria que es obvia, pero esa crisis sanitaria que nos satura de información oculta en muchos aspectos la crisis económica que deviene de esa crisis sanitaria. Hubieron algunos datos que se tiraron acá por distintos participantes que nos antecedieron, ¿no? La crisis social, ¿no? La crisis cultural y la crisis ambiental o ecológica en la cual se enmarca todo esto, ¿no? Me parece que si no categorizamos de manera adecuada la pandemia, nos podemos focalizar en aspectos que no son lo sustanciales para expresar la magnitud del problema que tenemos por delante, ¿no? Crisis económica que tiene una consecuencia directa en el empleo, ¿no? Lo planteaba recién Luisa Rodríguez, ¿no? 100.000 personas en el seguro de paro. Y ahí nos lleva a un aspecto que me parece sustancial para poder abordar en la situación en la que estamos desde marzo y las respuestas que eventualmente los efectores públicos podemos dar, ¿no? 100.000 personas en el seguro de desempleo implica un impacto social, cultural, en muchos aspectos de manera más que relevante. Y ahí no estamos hablando de estas vulnerabilidades estructurales, ¿no? En las que hay programas que ya tienen 15 años, como el caso Uruguay Trabaja u otros programas, ¿no? Estamos hablando de poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad hoy, que han sido vulnerabilizadas por el desarrollo de la crisis, ¿no? Particularmente de la crisis económica, que no tienen las características que estas poblaciones, ¿no? Que incluso podemos hablar que tienen cierta cronicidad en la situación de vulnerabilidad. Entonces estamos hablando de personas que previo a lo que Pupo decía, ¿no? Previo al 13 de marzo, que fue viernes también, como el 13 de octubre, no estaban en esta situación de vulneración de, por ejemplo, su derecho al trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con las respuestas que eventualmente se puedan dar en relación a esto, ¿no? Y el Estado, obviamente, que ante una situación de esta lo que necesita es definir inversión, ¿no? ¿Qué y cómo invierte y en qué y cómo invierte en relación a eso? La Intendencia en este periodo de 8 meses ha tenido una serie de iniciativas que tuvieron que ver con la alimentación, ¿no? Se distribuyeron más de 20.000 canastas de alimentos de manera directa por la Intendencia, más todo lo que apoyó en lo que hace con el desarrollo de las ollas populares y de un conjunto de elementos.
la Intendencia se movió rápidamente en la transferencia de ciertas cargas impositivas para el conjunto de la población, ¿no? Y voy por esto porque esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la vulnerabilidad y tiene que ver con las condiciones de empleabilidad. ¿Por qué? Porque al establecer diferentes formas de apoyo o disminuir la carga, por ejemplo, en temas tributarios, a las personas en particular, a las familias y a cierto tipo de emprendimientos, hace que un aspecto clave que tiene que ver con el poder salir de esa situación, que es el del empleo, ¿no? Se pueda hacer un poco más laxo, más flexible, ¿no? Y permita que el empleo no caiga tanto. No hay empleabilidad si no hay empleo. No hay empleabilidad si no hay oferta de empleo. Entonces, este es un tema clave que la política tiene que resolver desde el punto de vista del Estado, ya sea en su carácter nacional o en su carácter departamental o municipal. Y acá hay un aspecto que me parece que es clave también en esto y en la concepción de esto, ¿no? Nosotros podemos pensar y necesitamos tener propuestas, programas de desarrollo de focalidades, ¿no? Ahora, la focalidad, si no está relacionada con la universalidad, con las universalidades de la política, no dejan de ser simplemente políticas compensatorias de situaciones que tienden a cristalizarse o estancarse. Entonces, yo creo que el gran desafío que tiene el país, que tiene el Estado a nivel nacional y el Estado a nivel departamental en sus diferentes niveles, es cómo hacer para que iniciativas como pueden ser las que se promueven a través de INEFOP o a través del MIDES o a través de la propia Intendencia, tengan una conexión con estas necesarias universalidades. Porque si no, vamos a tender a cristalizar una situación pandémica más allá de la pandemia. Y acá me parece que tenemos que abrir un poco el abanico de las eventuales ofertas que se puedan hacer, ¿no? Yo les decía inicialmente que la Intendencia tuvo un conjunto de medidas en el mes de marzo y en el mes de abril tendientes a aliviar los diferentes aspectos sociales de la pandemia, ¿no? Y es un tema que es clave, ¿no? También hicimos un apoyo muy importante, ¿no? Para lo que es Montevideo y para lo que era la dimensión de la problemática social en ese momento, que fue el otorgamiento durante 2 meses de 1.100 subvenciones habitacionales, ¿no? a las personas que vivían en pensiones, ¿no? Una atención muy fuerte ahí de personas que tenían que optar entre pagar la pensión o comer, ¿no? Para el caso de las pensiones de las personas que reciben pensiones y que son bajas, ¿no? O que habían perdido las posibilidades de empleo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, ¿no? Lo que son las personas que viven de trabajar en los ómnibus, que pueden ser cantantes o artistas callejeros o que trabajan en los ómnibus, ¿no? La venta ambulante en los ómnibus, ¿no? En una situación donde el 13 de marzo teníamos 100% de ocupación de todo el sistema de movilidad de la ciudad y el 14 de marzo teníamos el 30%, ¿no? Así había un 70% que se había caído. Eso implicó un fuerte impacto en estas formas de laboralidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ha generado una desarticulación de un conjunto de actores que tenían posibilidades
de encontrar diferentes formas de garantizar esos derechos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al empleo, ¿no? Y que se ven fuertemente afectados de ahí en más, y mucho más en aquellos que no estaban en el marco de la formalidad, ¿no? Porque la formalidad da cuenta de estos 100.000 desempleados de lo que hablaba Luisa Rodríguez o de lo que hablaba Pupo en su momento. Y hay otras vulnerabilidades, ¿no?, que son propias de esta situación y en la cual hay que pensar a los efectos de encontrar alternativas desde el punto de vista social y que abren posibilidades de empleo que no necesariamente son de tipo vinculados a las nuevas tecnologías, ¿no?, que se pueden expandir mucho pero que son acotadas, ¿no?, que es, por ejemplo, toda la situación de las personas mayores, ¿no? En Uruguay, ya se dijo acá también, por parte de Pupo, por parte de Rodríguez, ¿no?, de que tenemos una población envejecida, ¿no?, y tenemos una población envejecida que, aparte de tenerla que cuidar por los aspectos sanitarios, que tienen que ver directamente con el COVID, también tenemos que cuidar desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de su vida cotidiana, ¿no? Esta puede ser un banco muy importante de posibilidades de empleabilidad de muchas personas que se puedan dedicar al cuidado, ¿no? Para el cuidado se necesita también inversión. No podemos dar cuidado si no tenemos inversión en ese sentido. Y ahí el Estado puede jugar un rol de palanca, ¿no? El cuidado y el acompañamiento de la dependencia son aspectos que en casos como, por ejemplo, fue la implementación del el sistema de dependencia en España, ¿no?, aportaron de manera significativamente al empleo de personas migrantes en aquella realidad del 2010, 2011, cuando se implementó esto en España, ¿no? En Uruguay puede jugar un rol significativo de dinamizador del empleo, el apoyo y el acompañamiento de la dependencia. Yo creo que el desafío para poder vincular las políticas con lo que es la universalidad, las universalidades, ¿no?, está en encontrar elementos como estos que permitan que fuertes o contingentes importantes de población se puedan incorporar, ¿no?, a nuevas formas de empleo y de trabajo en este tipo de realidades que son y que van a ser necesariamente diferentes. Si no encontramos eso para poder desarrollar universalidades, vamos a seguir en una lógica que no nos va a dejar salir post pandemia de esta situación, ¿no?, de que vamos a estar dando respuestas meramente focalizadas para problemas que son mucho más generales. Estas vulnerabilidades contingentes o coyunturales se pueden transformar, ¿no?, en la medida en que no haya una acción decidida del Estado en este sentido, en vulnerabilidades estructurales. Entonces vamos a tener, ¿no?, que personas que de pronto tienen educación media o en algunos casos educación universitaria, dejan de tener posibilidades de empleo y de autonomía y de poder potenciar al conjunto y al desarrollo de toda la sociedad. Pensemos simplemente lo que es la caída del turismo, ¿no?, lo que vamos a vivir, un minuto, lo que vamos a vivir en los próximos meses, ¿no?, si no tenemos una respuesta clara del conjunto del Estado, tanto a nivel nacional, a nivel departamental, en la inversión de recursos que permita sostener
este empleo que ha caído de manera drástica, ¿no? En el centro de Montevideo vemos un conjunto de hoteles cerrados, hay que ser imaginativos y creativos, me parece, por parte de todos los actores del conjunto de la sociedad y particularmente por parte de los organismos del Estado, tanto sea a nivel nacional como departamental, para invertir en ese punto clave que yo mencionaba al inicio, que sin oferta de empleo no tenemos empleabilidad. Y para cerrar, simplemente comentarles y complementando lo que decía Rodríguez, lo que decía Pupo, ¿no? De que tenemos 100.000 personas en el desempleo. En Montevideo se abrió una oferta de empleo temporal, Safral, por unos meses, ¿no? Donde pusimos arriba de la mesa 1.000 cupos y se presentaron 47.000 personas, ¿no? Esto es un indicador de que los programas focales o focalizados van a ser necesarios para que esta gente no caiga en vulnerabilidad estructural, pero con eso solo no nos alcanza, ¿no? Tenemos que generar formas que en la sociedad puedan abrir espacios mucho más amplios para que las personas de manera universalmente puedan acceder a diferentes formas de empleo. Gracias y disculpen que me excedí un poco en el tiempo. Bien, muchas gracias Julio. Julio Calzada, director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo. Bien, bueno, nos está quedando poco tiempo, pero igual capaz que tomamos unos minutitos más. Tenemos varias preguntas, algunas en relación directamente a algunos de los expositores, por ejemplo a Pablo, preguntaban en relación a la continuidad del programa Yo Estudio Educación y Trabajo. Uruguay trabaja. No, sí, en relación más específicamente a el programa de alternancia, de formación dual, sí, está trabajando en eso. También consultaban en relación a si tenían programas específicos para mujeres con discapacidad. Mujeres con discapacidad específicos no tengo nada. Esto fue un pedido de informes que me hizo una asociación con nombre francesa que la deben conocer más ustedes que yo. Yo no ahora no me queda. Benzadun Laurent, puede ser algo así. Benzadun Laurent, sí, que nos hace un pedido de informe y nosotros le respondimos entre el 13 de el inicio de la pandemia, 13 de marzo de 2020, hasta mediados de septiembre, atendimos 2.400 personas con discapacidad. Discapacidad en el sentido de la autopercepción, ¿no? Después sí, estamos trabajando, obviamente que todo es poco y los tiempos a veces son complicados, pero en pos de dar una respuesta ágil, pertinente a la población con discapacidad, estamos intentando un canal de diálogo que está funcionando, pero no es tan fácil por un tema de protección de datos. Hoy por hoy hay veces que llegan a orientación o a algún lado y tienen que venir 2 o 3 veces, por un tema de que primero tienen que vienen por la comisión honoraria y después a veces no llega el informe, pero el informe no puede venir porque tiene que llevar cierta protección de datos y no sé qué. Y bueno, estamos trabajando en eso. Una vez que esto sea un poquito más aceitado, va a ser más fácil dar alguna respuesta más elaborada, más pertinente. Hoy por hoy, la verdad, estamos en realidad, yo me hago cargo de la parte porque soy uno de los que está trabajando en esto, buscando que haya una respuesta institucional que proteja a todas las partes, que los proteja a los que vienen como usuarios, que sea ágil y que pueda ser en tiempo y forma. Hoy no la estamos dando, obviamente que son cosas que tenemos que mejorar. Y en lo otro sí, son 2.411 personas, es autopercepción. Microsoft particularmente, el programa de Microsoft de habilidades digitales para la empleabilidad, tuvo un cupo a solicitud de la población, un cupo específico para población discapacitada, porque obviamente que
la forma de aprender, incluso me parece, hasta el hardware que utilizan, era distinto. Pero se hizo y se hizo bastante bien. Bien, y en relación al programa Acercando Educación y Trabajo. Se está trabajando con eso. De hecho, sí, se está trabajando con eso. Vamos a dejarlo por ahí. Bien. Pero sí, se está trabajando. De hecho, ahora se presenta algo de la modalidad dual, porque es la manera que tienen de decirle al programa, que es básicamente el tema con EduExcel, en que se va a estar trabajando, que ahora se presenta en pocos días. Se está trabajando con eso. Bien. Gracias, Pablo. También para Luisa y para Vivian, bueno, por ahí se decía que en cuanto al convenio marco para capacitación de UTE, si podrían adelantar algo al respecto de esto. Vivian. Sí, hola, no sé si Luisa ya se fue, pero sí, a ver, en esto de concebir la empleabilidad como una categoría relacional y no solamente como un embudo en donde los activos se fortalecen, acuerdo totalmente con Calzada que lo fundamental es no hay empleabilidad si no hay empleo, entonces trabajo, ocupación, en sus distintas maneras, con ese norte empezamos a trabajar ya desde la gestión anterior en pensar la empleabilidad en el marco del programa Uruguay Trabaja desde ese lugar. Con esta gestión, las directivas de Luisa tienen que ver con conveniar con el INEFOP un paquete grande de capacitaciones, tanto en el plano de competencias transversales como en el plano de competencias específicas. En ese plano ya tenemos un convenio marco avanzado. Ustedes saben que para esta edición de Uruguay Trabaja, el componente de formación que anteriormente hacían las OSC ha sido quitado, porque se entiende, o la administración entiende, que la capacitación específica para la empleabilidad es competencia de INEFOP, y de INEFOP a través de las entidades de capacitación y todas las ONGs que trabajan en ese marco. Lo que tenemos avanzado también es un diálogo con el programa que creo que Pupo mencionó, que tiene que ver con las competencias transversales digitales. Estamos pensando, había una de las preguntas disparadoras que tenía que ver con cuánto de capacitación a distancia y cuánto de capacitación presencial. Entendemos que esta población es capaz y podemos trabajar ambos dos movimientos de la formación y de la pedagogía. No puede ser exclusivamente ni a distancia, ni exclusivamente presencial, por los cambios en el mercado de trabajo, por el cambio a futuro, y en realidad en el presente del mercado de trabajo, ya lo había dicho Diego, con respecto a la automatización. Así que sí, estamos a punto de firmar un convenio marco, estamos trabajando con INEFOP directamente para un convenio específico que abarque a los 3.000 participantes que por ley tenemos, por la ley 18240 en Uruguay Trabaja, pero desde este concepto relacional de la empleabilidad y desde el concepto no homogéneo de las necesidades de las personas vulnerables. Los programas de asistencia social en Uruguay, grandes, aquellos que atan la focalización con la matriz de protección social, homogeneizaban la población porque atendían un aspecto de la pobreza que tenía que ver con la emergencia de la sociedad. Tenemos que trascender esa homogeneidad en el contrato con la población y con la sociedad, y tenemos que ir hacia programas que, siendo focalizados y atados con la matriz de protección social, miren, observen con detenimiento las particularidades, las necesidades. Desde la perspectiva de género estamos hablando de mujeres en distintos segmentos que necesitan atar eso desde el concepto de brechas sociales, socioeconómicas, desde, como planteaban las personas mayores, o de la discapacidad. En concreto, entonces la pregunta es si estamos yendo hacia un convenio que garantice que 3.000 personas, como marca la ley, reciban
capacitación específica y transversal a través de un convenio con INEFOP. Bien, gracias Vivian. Bueno, tenemos algunos comentarios también en el chat en relación a las tensiones que se generan entre la educación y el mundo del trabajo, hasta dónde promover la educación integral y hasta dónde orientar más hacia la formación para el trabajo. Eso es uno de los comentarios que surgen y que, bueno, consultan algunos puntos de vista sobre eso. También tenemos alguna pregunta en relación a la formación de formadores y sobre todo la formación de los formadores en habilidades blandas para trabajar en los distintos escenarios que puedan ser, tanto en el aula como en los espacios socioeducativos que se puedan brindar. ¿Qué comentarios pueden plantear sobre eso? Y bueno, y después también decían si no es viable ampliar la oferta de posibilidades en relación a las experiencias protegidas de trabajo para lo que pueden ser la gran cantidad de personas que se decía en relación a que está con vulnerabilidades de trabajo y los cupos que hoy por hoy se están trabajando tanto desde la Intendencia como desde Uruguay Trabaja, que resultan escasos para lo que es la población en general. Así que sobre esas preguntas, si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario. Voy yo. Dale, Pablo. Obviamente que todo es poco, ¿no? Yo particularmente con el tema de trabajo protegido y todas estas modalidades, nosotros estamos presentando un plan de acción, algunos resultados que hubo, que se hicieron sobre eso, más allá del fin, que es totalmente compartible, no fueron tan buenos. Entonces, bueno, dentro de las cosas que estuvimos estudiando y viendo, bueno, obviamente va a haber un plan de acción para todas esas modalidades de trabajo, que la estamos trabajando nosotros, la está trabajando la DINAE. Esto no quiere decir nada, ni que se va, ni que sigue igual, sino que encontramos algunas cosas que se deberían trabajar mejor para que lleguen a la gente que debería llegar. Eso es lo primero que tengo que decir. Después, obviamente, tema de educación y trabajo no es mi tema de expertise. Acá particularmente lo trabaja el director por el MEC, pero sí, obviamente, que acercar educación y trabajo es... Quedan muchas cosas, hay algunas experiencias que son muy buenas, yo siempre rescato la experiencia dual de Ánima, alguna experiencia que tiene la UTEC son buenas, algunas experiencias que se dan también, que tienen ANON, obviamente que sí, que es lo ideal. Hay veces que no se puede, porque como digo, a veces todo es poco, todo es poco. Entonces, en un contexto de pandemia, donde tenés sectores que están obligados a reconvertirte, población que está un poquito más cerca, población que está un poquito más abajo, tenés que priorizar. Tenés que darle a todos, todos son importantes, entonces en algún momento tenés que priorizar. Y sí, a mí todos los días tengo gente que me dice, che, yo tengo 2.000 en espera, tengo, no sé, 10 cursos, pero tengo 2.000 cursos esperando. Estamos haciendo un esfuerzo grande para tratar de cumplir con todos. La verdad, un poquito de tiempo también a veces es complicado cuando son poblaciones vulnerables pedir tiempo, porque tiempo es lo que nos sobra, porque la vulnerabilidad es un tema de hoy, de este momento. Pero bueno, estamos intentando dar todo lo que tenemos para eso. Bien, gracias Pablo. Recibimos una última pregunta. Si querés hacer algún comentario, Vivian, que me pareció que ibas a decir algo. No, paso. Bien. Bueno, no tenemos otras preguntas. Ahí sí hacían alguna referencia en cuanto a la segregación territorial, también, sobre todo en el interior, que bueno, que se espera que sigan habiendo oportunidades en relación a eso. No sé si hay algún comentario en cuanto a ese punto. Si no, ya estaríamos... Acá no, Jorge Soto, acá lo veo en el chat, que me pregunta
Para PU por el interior, la fortaleza es contar con oficinas que brindan los servicios para que usuarios accedan. Ojalá que con los recortes no afecte y sigamos contando las secas con los técnicos en territorio para levantar las demandas o planteos. Pienso que la estructura se hace muy, justo me cambió, pesada para institutos, si quiere hacerlo de central, estar descentralizado es una fortaleza, y el contar con técnicos del territorio, creo que las secas pueden tener un acercamiento más directo y saber de antemano, sí. Yo no voy a tratar de no ser muy, muy duro. En INEFOP no hay recorte. El recorte que hubo en INEFOP se hizo el 1 de enero del 2019, hace ya 18 meses, un poco más, sí, casi 20 meses, cuando del 0,125 se decide pasar al 0,10. Eso fueron casi 400 millones de pesos que bajaron en los ingresos del coso. O sea, recorte no hay una adecuación presupuestal. Tenemos unos comités departamentales, una estructura que tenemos 20 sedes en el interior del país, o sea, tenemos 2 en Canelones y una por departamento, y no se va a sacar, o por lo menos no está. Sí, obviamente los comités departamentales, el mismo presupuesto, el mismo proyecto presupuestal trata de buscar una manera de que funcionen a pesar de algunas cosas. Hay comités que funcionan muy bien, algunos que no funcionan tan bien, pero bueno, es muy duro decir recortes. Lo que hay es una adecuación presupuestal, es un instituto que tiene que trabajar de acuerdo a lo que recauda. No hay otra manera. Ningún instituto en el mundo tiene presupuesto infinito. Y cuando se dio la idea del presupuesto infinito, y voy a dejarlo de lado el tema no es una crítica ni nada a administraciones anteriores, lo tomo como desde lo que me toca a mí en estos momentos como director. Tratamos de que el presupuesto alcance y dé para los proyectos que tengamos que priorizar. No es un recorte, es un instituto que tiene que vivir de acuerdo a lo que trabajar y dar soluciones de acuerdo a los recursos que recibe y a los mandatos de la ley. Bien, gracias Pablo. Vivian, ¿algún comentario? Sí, una de las preguntas que veía en el chat hace un ratito, ahora no sé si se fue, pero tiene que ver con el rol de las ONGs en las políticas sociales que vinculan educación y trabajo. En ese sentido, que nos queda claro a los equipos técnicos que trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social, el acumulado que todos estos últimos años tienen las organizaciones sociales respecto del acompañamiento, la capacitación, la orientación a oportunidades de esta población, que es una población desempleada de larga duración, que además es pobre. Así que tiene los dos componentes, tanto la vulnerabilidad como la pobreza medida por ingresos. En ese sentido, me parece como muy importante traer, creo que era Calzada que lo rodeaba, traer el tema de la generación de instrumentos, procesos, programas innovadores desde las experiencias de las ONGs. Me parece un rol fundamental de alimentación en innovación que puedan hacer las organizaciones sociales para redireccionar, sumar al diseño de políticas públicas. En ese sentido, en el MIDES estamos conformando un equipo de trabajo para el rediseño de Uruguay Trabaja. Estamos empezando a pensar cuáles serían las estrategias, desde dónde colgamos las líneas estratégicas de ese programa, y cómo ampliamos. Pupo traía esto de cantidad de gente en relación a la población beneficiaria real, es decir, el desfasaje, el desencaje entre población objetivo y población beneficiaria. En el MIDES, este desencaje lo vivimos todos los años. Con Uruguay Trabaja, la población objetivo hoy calculada en base al INE 2019 es más de 110.000 personas desempleadas de larga duración, estructurales y pobres, medidas por ingresos. Así que el rol, me interesaba como directora técnica del área del MIDES, destacar que el rol de la sociedad civil organizada en
espacios de trabajo técnicos y profesionales respecto a estos programas es muy valioso. Y ojalá podamos seguir trabajando en conjunto en espacios de diálogo y de diálogo técnico profesional. Así que eso es lo que quería enmarcar. Bien, gracias Vivian. Julio, Tamara, si quieren hacer un último comentario, si no ya cerramos la actividad. Tienen el... No, bueno, digo, mi intervención fue corta justamente, bueno, porque entendía que era Julio quien debía hacer su intervención, pero bueno, como que quiero ponerme a disposición, que bueno, que a partir de diciembre sigamos en contacto y trabajando juntos, que eso es lo importante, ¿no? Y lo que se planteaba al principio, ¿no? El rol de la sociedad civil también es muy importante, obviamente, en la política pública, en la construcción de la política pública. Entonces digo, como que me parece como importante decir que entiendo que ese va a seguir siendo el camino junto con las organizaciones, justamente, el construir juntos, ¿no? Digo, ahora, bueno, fue breve por esto que les explicaba también, ¿no? Que estamos como recién aterrizando y empezando a ponernos en contacto con los equipos de la Intendencia, pero bueno, prometemos volver a encontrarnos y seguir en este diálogo. Bien. Julio. Nada, no, agradecer la invitación, la disposición para facilitar también ahora en la transición la relación con el nuevo equipo de gobierno. Tamara tiene toda la disposición también, así que en cualquier momento podemos establecer un encuentro, una relación. Nosotros hemos trabajado en la adecuación de muchos de los programas y proyectos que tenemos en la Intendencia conjuntamente con la NOM, con diferentes entidades de la sociedad civil y la manifiesta decisión, como bien decía Tamara, de estar para coordinar. Nosotros a la orden y bueno, un gusto haber participado hoy aquí y haber podido compartir este rato. Bien, bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, Pablo, Vivian y Luisa, Julio y Tamara, por este encuentro. Como decía Julio, este es un tema que da para debatir muchos meses, así que lo vamos a seguir haciendo seguramente. Tomamos el guante en relación a los espacios de coordinación y a los espacios donde se pueda construir y aportar. Es parte de la vocación de ANOM en eso. Y bueno, ahí como justamente decían en el chat, como que el reto que queda pendiente, cómo pensar la inclusión sociolaboral en un mundo del trabajo en pleno proceso de cambio. Así que creo que tenemos que rescatar eso y, como decía Diego hoy, es clave la articulación de todos los actores para poder aportar a esta problemática. Así que bueno, muchas gracias por haber participado, nos esperamos en la que viene, y bueno, espero que haya sido interesante para todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.